Para quienes no me conocen, yo soy Daniel Gallego González, residente de tercer año del posgrado de anestesia UPB. Y en este mes vamos a empezar con el bloque de cuidado intensivo. Esta primera charla de este miércoles va a ser acidosis en sala de recuperación y UCI, pensando más allá del lactato. Aprovecho para dar las gracias al doctor Eduardo García, quien es anestesiólogo intensivista de las Américas y me estuvo acompañando para el planteamiento de este tema. Vamos a dividir esta charla entonces en 4 momentos, comenzando por una introducción en epidemiología y que comprendamos el impacto de la acidosis en el perioperatorio. Luego pasaremos a recordar algunos conceptos de la fisiología, posteriormente la interpretación sistemática de los gases arteriales, para finalmente ver cuáles son los tipos de acidosis a los cuales nos vamos a enfrentar en sala de recuperación y en UCI, y algunos mensajes claves que queremos dejarles. Empecemos entonces por recordar que el pH, ese potente de hidrogeniones, es la forma como tenemos de medir la acidez o alcalinidad a nivel de los tejidos. A nivel extracelular, consideramos un pH normal aquel de 7,4, con un rango que va entre 7,35 y 7,45. Cuando disminuimos la concentración de hidrogeniones, nos vamos hacia un trastorno de alcalosis por encima de 7,4 en el pH, y por su parte, el tema que nos confieren esta mañana, cuando se aumenta la cantidad de ácidos que liberan hidrogeniones, tenemos mayor concentración de estos en sangre, vamos a cursar hacia una acidosis con un pH menor de 7,4. Y por definición, cuando el pH ya es menor de 7,35, hablamos de una acidemia. Este problema en el perioperatorio se conoce y se describe desde hace más de un siglo. Cuenta de esto nos lo da esta publicación de 1929, una revisión de tema, donde el doctor Lawrence describía que en todas las cirugías, después del acto anestésico, esos pacientes quedaban acidóticos. Para este entonces eran anestesias con cloroformo, con éter, con óxido nitroso, entre otros agentes, y se explicaba esto como un problema multicausal, explicado por una anoxemia, por asfixia y hipotensión, que disminuían las reservas alcalinas, les aumentaban los cuerpos cetónicos, más el efecto de la anestesia en el metabolismo celular. Casi que un siglo más tarde tenemos otras publicaciones donde siguen describiendo este problema en el perioperatorio. Ya no es en todos los pacientes como se describía antes, pero miren por ejemplo este estudio donde miraron a 172 pacientes después de una cirugía abdominal mayor. Casi el 60% de ellos cursaba con una acidosis, siendo lo más frecuente la acidosis láctica y la acidosis hiperclorémica. Y en estas tablas que les voy a mostrar hay unos puntos importantes que se generalizan en la mayoría de las publicaciones. La diferencia entre los que desarrollan acidosis y los que no la desarrollan no se da tanto en la clase funcional de esos pacientes, no es que sean más o menos graves. Hay detalles que se repiten en las diferentes cohortes, como es el tiempo quirúrgico, el grado de pérdida de sangre, ¿cierto? Que esto se traduce en mayor recambio de volemia, más exposición a líquidos, más pérdidas insensibles, en fin, todo esto que claramente pues, nos va a llevar a un trastorno ácido-base posiblemente. A pesar de que en esta publicación, por ejemplo, vemos que la acidosis metabólica se resuelve en las primeras 24 horas, hay unos puntos importantes como es el hecho de que esos pacientes acidóticos desarrollen mayores complicaciones intraoperatorias, tengan más tiempo de estancia en UCI, más tiempo hospitalizados y tengan más tiempo de ventilación mecánica. Otro estudio parecido, una cohorte pero con más pacientes, en este caso un estudio observacional en 3 UCIs de Brasil, también de pacientes de cirugía mayor, compararon cómo les va a sus pacientes cuando llegan a la UCI, 2 horas, 12 horas después, cómo es esa acidosis. Se repite este dato, cerca del 60% de los pacientes llegan acidóticos y dentro de los tipos de acidosis vemos más frecuente en este caso la hipercloremia con un 23,9%, seguido ahí parecido de hiperlactatemia. Y finalmente otras acidosis con un gap elevado diferentes. En este estudio miraron cómo les iba la mortalidad, la disfunción de órgano y los días de estancia en UCI. Y encontramos estos detalles también que, como les digo, se repiten en todas estas cohortes. Los pacientes acidóticos, comparados con los que no desarrollan acidosis, tienen de forma estadísticamente significativa más complicaciones en la UCI, más choque cardiogénico en este caso, más lesión renal aguda, más cambios neurológicos. Y cuando nos centramos a evaluar la mortalidad dentro de UCI, también es mucho más alta, como ven en la gráfica de su izquierda en la pantalla. Los pacientes con hiperlactatemia tienen una mortalidad mucho mayor que los de acidosis con anion gap elevado y esta a su vez mayor que los pacientes con hipercloremia, siendo la mortalidad más baja en los que no tienen acidosis. Y
Cuando lo miramos a 30 días, el hecho de tener una acidosis hiperlactatémica es un factor de riesgo que aumenta 0.7 veces el riesgo de mortalidad de forma estadísticamente significativa. Todo esto que vemos aquí epidemiológicamente tiene su sustento a nivel bioquímico, a nivel celular. Sabemos que en un ambiente con acidosis se cambia la morfología y la función de las proteínas y las enzimas. Se nos alteran procesos bioquímicos como la glucólisis y la gluconeogénesis, se altera la síntesis de ADN y la mitosis, se inactivan los canales de calcio, las membranas celulares, se empiezan a inhibir la liberación de norepinefrina de las fibras simpáticas y entramos en un estado hipercatabólico con hipercalemia, hiperfosfatemia, entre otras alteraciones. Todo esto en conjunto a nivel fisiológico o a nivel fisiopatológico se va a traducir en una depresión del gasto cardíaco, mayor riesgo de desarrollar arritmias en el perioperatorio. Esos pacientes son más vasodilatados, tienen poca respuesta a las catecolaminas, tienen depresión de la contractilidad diafragmática que nos dificulta la liberación de la ventilación mecánica, tienen alteraciones del estado de conciencia que entorpecen pues, la evolución y cursan con coagulopatías. Como vemos, pues todo esto teniendo un impacto clínico tan grande, es por esto que a nivel fisiológico cursamos con una estricta regulación de ese estado ácido-base, con un sistema pulmonar y un sistema renal que trabajan en conjunto para mantener los niveles y la concentración de hidrogeniones en un rango aceptable. Esto de la mano también con el sistema de amortiguadores o buffers, siendo el bicarbonato el principal buffer a nivel extracelular, junto con la hemoglobina, seguido de la albúmina y los fosfatos, que nos tratan de amortiguar esos cambios en los H's+. Y recordar en este punto de la fisiología el papel protagónico que tiene la anhidrasa carbónica en esa catalización, en esa conversión del dióxido de carbono y agua hacia ácido carbónico y que este a su vez se disuelve en hidrogenión y en bicarbonato. Por un lado, entonces esto va a estar en estricta regulación. Cuando se nos aumentan las concentraciones de hidrogeniones, el bicarbonato hace su labor de buffer, esto se va hacia el lado de la producción de ácido carbónico y ese exceso de CO2 lo liberamos por medio de la ventilación. Y por el otro extremo vemos hacia la derecha esa concentración también de hidrogeniones, ese bicarbonato, además del cloro, el amonio y el fosfato, todos estos ácidos titulables pues, los controlamos a nivel renal. Así tenemos pues un equilibrio constante a nivel fisiológico. La parte ventilatoria regulamos CO2, por el lado renal los ácidos no volátiles. Y cuando esto se nos sale de control, tenemos una disregulación a nivel metabólico, a nivel ventilatorio, pues ya cursamos con los trastornos ácido-bases. En este caso, vamos a hablar entonces de acidosis. Cuando el pH desciende, recordemos menor de 7,35, la acidemia. Si esto es a expensas de un aumento en las presiones de CO2, hablamos de una acidosis respiratoria. Si es a expensas de una disminución de los niveles de bicarbonato, hablamos de un trastorno metabólico, una acidosis metabólica. Y cada uno de ellos va a ser compensado por otro trastorno, por decirlo así, compensatorio, pero de lo contrario, del sistema contrario. Si es un trastorno respiratorio, el otro sistema sería en la parte renal, compensando con una alcalosis metabólica, tratando de aumentar el de bicarbonato y una compensación que es más tardía y se da en el plazo de 2 a 5 días. Por su parte, si cruzamos es con una acidosis metabólica, descienden los niveles de bicarbonato, se va a tratar de compensar con una alcalosis respiratoria, disminuyendo los niveles de CO2, que es una respuesta más temprana, alrededor de 12 a 24 horas. Para controlar este CO2 tenemos una estricta regulación, un sistema de sensado que son los quimiorreceptores a nivel de los cuerpos carotídeos y aórticos, a nivel del bulbo raquídeo. Se sensan estos cambios en el pH y en el CO2 y esto se traduce en una alteración de la ventilación minuto, del volumen minuto, de la frecuencia respiratoria para barrer el CO2. De esta forma, en casos de alcalosis, el sistema ventilatorio va a compensar con una bradinea, va a retener CO2 y va a disminuir el pH para compensarlo en ese punto. Por su parte, si estamos ante una acidosis, se va a compensar es con una taquipnea, barriendo el CO2, aumentando el pH, ¿cierto? Tratar de mantenerlo en los rangos fisiológicos. Y a nivel renal contamos con una maquinaria excelente, un sistema que, como les digo, es más tardío, ¿cierto? Se demora alrededor de 2 a 5 días para volver a compensar ese pH. Y a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que se hace es reabsorber ese bicarbonato, un 80%. Otro 16% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal y el otro 4% a nivel del conducto colector.
Y en este túbulo contornado proximal, además de reabsorber pues ese bicarbonato, también se secreta los hidrogeniones y se produce incluso bicarbonato, además de la eliminación pues, de amonio y fosfatos para mantener ese pH regulado. Pasemos ahora a los métodos de interpretación. En todos los textos y en las revisiones de temas siempre encontramos estas comparaciones entre el método de Henderson-Hasselbalch y el método de Stewart. El primero de ellos analizando los cambios del pH en función de la disociación del ácido carbónico, y por su parte el método de Stewart lo que hace es basar esos cambios del pH, explicarlos en razón de tres principios físico-químicos: la conservación de la carga eléctrica, la conservación de las masas y la ley de acción de masas. En cada uno de estos, entonces, ¿de qué va a depender los cambios en el pH? En Henderson-Hasselbalch va a depender de la presión de CO2, de la concentración plasmática de bicarbonato y de la disociación de ese ácido carbónico. Mientras que para el método de Stewart, los cambios en el pH los vamos a explicar también por el CO2, pero aquí ya el bicarbonato es una variable dependiente, va a depender de la concentración de ácidos débiles no volátiles, que son albúmina y fosfato, y la diferencia de iones fuertes, que son el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y bicarbonato. Hay un punto importante aquí, pues, que es lo que diferencia el método Stewart de las demás formas de explicar las alteraciones ácido-base, y es esta concepción de que los cambios en el pH obedecen o son secundarios a cambios en estos electrolitos. Cuando se nos aumentan los cationes, nos vamos hacia el rango de una diferencia de iones fuertes mayor de 40, y esto se traduce en una alcalosis, y por su parte, cuando tenemos, por ejemplo, una hipercloremia, la diferencia de iones fuertes es menor de 40 y cruzamos es con una acidosis. Ese 40 es la diferencia entre las cargas eléctricas positivas y las negativas, que va a estar compensado por los ácidos débiles volátiles, ¿cierto? Esta interacción entre la diferencia de iones fuertes, esa diferencia entre esta, que es la diferencia aparente, y la diferencia de iones fuertes selectiva, se debería mantener compensada, ¿cierto? Eléctricamente, pues esto es un principio de electroneutralidad, debería ser igual a cero. Cuando este gap de iones empieza a ser mayor de cero, ahí es donde cursamos con un trastorno ácido-base, llámese pues una acidez secundaria a cetoácidos, sulfatos, uratos, todos los ácidos orgánicos que podemos estar acumulando. Pero bueno, esto tan complejo hasta aquí, entonces, ¿será que es mejor? Pues vemos más variables a analizar, y esto en el contexto de UCI pues nos va a permitir mejores desenlaces. Hay varias revisiones al respecto, y realmente utilizar el método de Henderson-Hasselbalch o el método de Stewart, no hay algo que sea estrictamente, pues que nos diga contundentemente que un método es mejor que otro. Podemos decir que son complementarios, y que basarnos solo en uno de los métodos, solo el método de Stewart, no nos va a proveer mejores desenlaces clínicos. Lo que hacemos es un análisis complementario y ayudarnos de estas otras variables, como son la base exceso, explicada por Sigard Anderson en 1958. Este concepto es la cantidad de ácidos o bases fuertes que se deben añadir a un litro de sangre, a una presión de CO2 de 40, a una temperatura normal, para lograr un pH de 7,4. Hablamos de base de exceso estándar para tener unos niveles estandarizados de hemoglobina, porque esto podría variar según el paciente está anémico, por ejemplo. Con ese valor estándar podemos tener una correlación directa con la diferencia de iones fuertes y los ácidos totales débiles, de una forma como más simple en el análisis, como ya vamos a ver más adelante. El valor normal de base de exceso sabemos que oscila entre -3 y +3. Tenemos otro elemento cuando nos enfrentamos a unos ácidos, a unos gases arteriales, perdón, como es el anion gap, esa diferencia entre los cationes y los aniones a nivel extracelular. Para simplificar un poco las cosas, se tienen en cuenta en este análisis los iones más prevalentes a nivel extracelular, como son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Y hablamos de un anion gap normal cuando está alrededor de 12, ¿cierto? Con un rango que va de 10 a 14. Aprovecho esta gráfica que tenemos en la derecha para que miremos este punto importante. Siempre va a haber, como vemos en la parte de arriba, esos cubos azules, unos iones que no estamos midiendo, y unas sustancias que están ahí en sangre que estamos despreciando en ese punto. Pero lo que logramos medir debería estar en una electroneutralidad. Esos valores de sodio deberían ser equiparables al bicarbonato y la suma del cloro, conservando un anion gap normal.
Cuando se nos aumentan los niveles de cloro, como vemos aquí en la barra amarilla, un cloro de 120, ese anion gap, como vemos en la franja púrpura, se va a mantener normal. Por su parte, cuando estamos en una acidosis con anion gap elevado, ese cloro desciende, la cantidad, el mismo sodio sigue siendo acá 140, lo mismo que está al otro lado, pero aquí las cargas negativas ya le van dando espacio a un ácido que está ocupando espacio eléctrico en ese punto, por decirlo de alguna forma. Entonces ya tenemos un anion gap aumentado, en este caso de 25, a expensas de ese lactato que se está acumulando en ese punto. Teniendo estos conceptos claros, entonces vamos a empezar a analizar otros puntos. Primero, en el contexto perioperatorio, entonces tenemos el paciente en recuperación o en UCI. Para hacer un análisis del estado ácido-base, ¿tiene que ser sangre arterial estrictamente o puede ser sangre venosa? Pues realmente lo que encontramos es que en el paciente en estado crítico y que posiblemente después de un perioperatorio va a tener por ahí relacionados trastornos de oxigenación y ventilación, lo ideal es que sean gases arteriales. Y más, si lo tenemos con una línea arterial, como son los pacientes que van para UCI, pues es más fácil tomar las muestras de ahí. Que sí se ha visto, hay una buena correlación cuando se mide de forma secuencial pH, se hace seguimiento del bicarbonato y lactato con gases venosos en el contexto de cetoacidosis, de sepsis y trauma, que uno ya tiene unos parámetros iniciales y luego lo sigue con unos gases venosos. Tener presente que hay una diferencia entre la gasometría arterial y venosa que hay que tener presente. El pH a nivel venoso es ligeramente menor, ¿cierto? Hasta 0.04, otras partes 0.05, en fin, el CO2 es un poco más alto, el bicarbonato también, y obviamente pues el oxígeno y la saturación va a ser menor en los gases venosos, para tenerlo presente. Para hacer un poco más práctico este punto y la interpretación de gases arteriales, me voy a basar en un caso clínico que publicaron el año pasado en Case Reports in Clinical Care. No vamos a desarrollar así todas las fórmulas del estado ácido-base, porque ahorita en el transcurso de la mañana los compañeros van a tener una actividad específica para esto, pero les voy a mostrar más o menos cómo es el análisis sistemático que debemos hacer. Este caso clínico entonces consiste en una mujer de 60 años sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos. El motivo de consulta fue un cuadro de 2 semanas de debilidad generalizada, hiporexia y un dolor abdominal, y que en los últimos 4 días se empeoró ese dolor abdominal y tuvo múltiples episodios de meses. Al examen físico la encontraron ligeramente taquicárdica, no estaba hipotensa, un poco taquipnéica, saturando bien, sin fiebre. Le encontraron una tumefacción, un eritema periumbilical y en el centro de esa lesión tenía un punto amarillo secretando un líquido seroso. A la señora le hacen un TAC abdominal, encuentran una hernia umbilical encarcerada, perforada, le empiezan manejo con líquidos, con 2 litros de solución salina, ertapenem, y la llevan a una laparotomía exploratoria, un caso que pues, nos puede pasar a todos. La llevan ahí al lavado y resección de 60 centímetros de intestino necrosado, el sangrado no fue mayor, 300 cc, tuvo unos ingresos de 1.5 litros de plasma light más 1 litro de albúmina. La paciente la sacan ahí del quirófano para la UCI, intubada con abdomen abierto, soporte vasopresor y una infusión de propofol. Los primeros gases que vamos a analizar, pues, los que traemos aquí de este caso clínico, son del primer día posoperatorio, donde encontramos un pH de 7.28, un CO2 de 33, una base exceso de -11, un punto de 15.5 y un anion gap de 18. Entonces ya vemos varios detalles ahí que nos van llamando la atención. Un cloro como aumentado en 116.5, un lactato que no estaba normal, que uno esperaría pues para esa noxa quirúrgica y todo esto, una albúmina disminuida. Entonces, ¿cómo empezamos en análisis sistemático y para no perdernos en el intento? La idea y lo que se reporta en todas partes es partamos de la historia clínica. ¿Qué comorbilidades tiene ese paciente? ¿Qué tratamiento viene recibiendo? ¿Cuáles son sus signos vitales? ¿Es un paciente que está en choque? ¿Está inestable? ¿Qué eventos intraoperatorios tuvo? ¿Tuvo un sangrado masivo? ¿Tuvo una lesión de un vaso mayor, cierto? ¿Un choque hemorrágico hipovolémico? ¿Tuvo un neumotórax en el intraoperatorio? Algo que sea significativo para explicar esos trastornos ácido-base. Lo otro es partir de esto, ¿es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? Del caso clínico tenemos entonces hasta aquí una perforación intestinal, venía vomitando mucho, quedaría para pensar una alcalosis que tenía ella en unos gases que no traje para esta presentación, los gases iniciales pues de urgencias, una alcalosis metabólica por esa de meses, cursaba con hiporexia, deshidratación, sangrado, unas pérdidas insensibles, más los líquidos que le pusieron. Entonces, hay una cosa que pasamos por alto, que lo ponen en este caso clínico y en algunas revisiones, y es
mire si la muestra es válida. Para esto se parte de estas fórmulas donde se compara el pH que nos están dando con la relación entre el CO2 y el bicarbonato medidos multiplicados por 24. Esa multiplicación de los hidrogeniones con ambas fórmulas nos debería dar el mismo valor, más o menos 2, como en este caso, 52, 51.1. Entonces los gases clínicos de la señora podemos decir que son válidos, podemos avanzar en el análisis. Luego los comparamos con valores normales. Un pH que tenemos de referencia de 7,4, un CO2 de 40, un bicarbonato de 24, y vamos mirando hacia dónde apunta el trastorno de la paciente. Aquí hago un paréntesis, y es que es importante reconocer que esos gases arteriales deberían ser comparados con los valores normales para el nivel del mar en el que nos encontramos. En el caso de Medellín, estamos alrededor de 1.400, 1.500 metros sobre el nivel del mar, con una presión atmosférica de 640 milímetros de mercurio. Tenemos reportado este estudio del 2002, donde se evaluaron en 76 voluntarios sanos, pues cómo eran los gases arteriales de sus pacientes. El pH normal en nuestra población aquí a nivel local es de alrededor de 7,4, una presión de oxígeno de 80, un CO2 miren que es más bajo que lo que uno utiliza para hacer los análisis. Que teníamos 40, a nivel de Medellín deberíamos utilizar para trabajar 32 milímetros de mercurio y un bicarbonato de alrededor de 21. Luego, ¿con qué seguimos? Ya tenemos esos valores normales en mente. Ahora, ¿cuál es el trastorno ácido-base principal con el que cursa el paciente? ¿El pH está bajo o está aumentado? En este caso, 728, hablamos de que cursamos con una acidemia. Luego decimos, bueno, ¿cuál será el trastorno primario? Para esto nos fijamos en el CO2 y en el bicarbonato y los comparamos con los valores que deberían ser normales. También partiendo nuevamente de la historia clínica y de cuál es el valor que está más aumentado, pues más alejado de lo normal. En este caso vemos que es el bicarbonato y la base exceso los que están muy disminuidos, entonces cursamos con una acidosis metabólica. Finalmente, pues, cuando ya sabemos qué trastorno tenemos que evaluar si está compensando o no. Para esto hay una serie de fórmulas que se las voy a compartir al final en un documento para el análisis sistemático de los gases. Lo que miramos es en el caso de acidosis metabólica con la fórmula de Winter, que es la más ampliamente aceptada, en cuánto debería estar el CO2 para ese nivel de bicarbonato. Esa fórmula en el caso de la paciente, cuando la aplicamos, nos da que debería tener un CO2 de 31.25 más o menos 2. Y el CO2 de la paciente era de 33, entonces decimos que ese trastorno está compensado, ¿cierto? A nivel respiratorio hay un cambio, un descenso en el nivel de CO2 y está compensando ese grado de acidosis que tiene. Si fuera un trastorno respiratorio, tendríamos que aplicar esta otra fórmula donde evaluamos, pues le sumamos al bicarbonato la cantidad de CO2 que se va aumentando por encima de lo normal, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2. Bueno, cuando sabemos que estamos ante una acidosis metabólica, fundamental mirar cómo está ese anion gap, esa diferencia entre los cationes y los aniones. En el caso de la paciente tenía un anion gap de 18 que está aumentado y esto se debe corregir a los niveles de albúmina. Cuando estamos ante una hipoalbuminemia se subestima ese anion gap, sería corregir con 2.5 por cada gramo de albúmina que desciende por debajo de lo normal. Haciendo las fórmulas de corrección, pues claramente está aumentado ese anion gap, entonces estamos ante una acidosis metabólica con anion gap elevado. El paso a seguir que nos describen es, mire el delta del anion gap, con el fin de evaluar si cursa con un trastorno adicional asociado. Si tiene además de esa acidosis con anion gap elevado, otra acidosis con anion gap normal o por su parte una alcalosis metabólica. ¿Cómo hacemos esto entonces? Cogemos ese anion gap corregido, que en el caso de la paciente por ejemplo era 21, le restamos un anion gap normal que es 12, eso nos da 9. Ese 9 lo vamos a interpretar como el cambio esperado que debería ser el bicarbonato. Entonces, de un bicarbonato normal, como sería 24, le restamos ese delta del anion gap. 24 menos 9 nos da 15. Y la idea es este valor compararlo con el bicarbonato de la paciente. Por ejemplo, aquí vemos el bicarbonato de la paciente era 15.5 y este delta del anion gap con el delta del bicarbonato nos da muy parecido. Si el bicarbonato de la paciente estuviera por debajo de este valor, hablaríamos de que además de la acidosis con anion gap elevado, tiene una acidosis sin anion gap. Y por su parte, si el bicarbonato antes estuviera mucho mayor que este valor, diríamos que tiene asociada una alcalosis metabólica. Otra forma de entender esto tan enredado del delta del anion gap
Es como lo reportan en esta revisión de tema del New England en el 2014, donde nos explican ese delta-delta. Es básicamente usted restar el anion gap del paciente, el anion gap corregido menos un anion gap pues, normal, menos ese 12, y eso lo vamos a restar la diferencia entre el 24, bicarbonato normal, y el bicarbonato del paciente. Esta resta lo podemos interpretar no como les acabo de explicar, sino en estos valores numéricos, en estos rangos. Si esta resta de acá nos da entre 0 más o menos 5, no hay ningún trastorno terciario asociado. Si esa diferencia nos da mayor de 5, el paciente cursa con una alcalosis metabólica concomitante, y si esto nos da menor de menos 5, cursamos, además de la acidosis anion gap normal, con una acidosis sin anion gap, es decir, con hipercloremia, por ejemplo. En el caso de la paciente, con este método de análisis, encontramos que solo tiene una acidosis con anion gap elevado y sin otro trastorno. ¿Listo? Entonces, todo esto, para resumir hasta el punto este análisis sistemático, es partir, listo, estamos en una acidosis. Miramos que el bicarbonato es metabólico. Miramos en cuánto debería estar ese CO2 esperado para el paciente. Nos dio que, por fórmula, si el CO2 de la paciente es el mismo, entonces está compensado. Luego pasamos a evaluar anion gap corregido, decimos que está elevado y luego calculamos ese delta del anion gap para ver si tiene un trastorno terciario. Como esto es puede resultar complejo, quizás si uno se termina confundiendo, para el contexto perioperatorio, en esta revisión del 2015 de la revista colombiana de anestesiología, simplificaron el análisis partiendo, listo, mire cómo está el pH, mire cómo está la base exceso. ¿El trastorno se basa en una parte respiratoria o es más una base exceso muy bajita que nos habla de algo metabólico, como en este caso? Una base exceso menor de menos 3, estamos ante un trastorno metabólico. Luego miremos cómo está ese CO2. Está bajo, por debajo de 35, entonces decimos que esa acidosis metabólica está compensando, ¿cierto? Es como la forma de sintetizar todo ese análisis, de una forma un poco más práctica. Ya conociendo cuál es el trastorno con el que cursa el paciente, ya la idea es partir a, listo, cuál es la etiología de esa acidosis, qué es lo que está pasando. En el caso clínico específicamente, no cursaba con una hipercloremia mayor. Miren, vimos que en el análisis del delta-delta no daba para una acidosis con anion gap elevado más otra acidosis con hipercloremia. No cursaba tampoco con hiperlactatemia, no tenía una hiperproteinemia ni hiperfosfatemia, y recordemos que la paciente llevaba 2 semanas sin comer, llevaba un ayuno muy prolongado. En el caso clínico le midieron niveles de beta hidroxibutirato y dieron positivos. Entonces explicaban ese trastorno ácido base por una cetoacidosis por inanición, que ya les voy a hablar un poco más adelante. Entonces hasta aquí, para sintetizar, todos esos trastornos metabólicos los vamos a clasificar de una forma práctica. ¿Tiene un anion gap normal o tiene un anion gap elevado? Y a partir de esto miremos con qué puede cursar el paciente según la historia clínica. En ese caso, miremos que el ayuno prolongado pues dio a pensar hacia el grado de cetoacidosis. En el contexto perioperatorio, en estos pacientes de sala de recuperación y UCI, con lo que más frecuentemente nos vamos a enfrentar es a hiperlactatemias, a uremias, a cetoacidosis y rhabdomiólisis que están acá. Hay muchas mnemotecnias pues, por ahí publicados como Goldmark, Cadnupiles, o aquí les puse Mutiles. El caso es utilizar alguna de esas mnemotecnias para empezar a descartar las posibles causas. Unas pocas palabras entonces de acidosis láctica. Recordar que el lactato es una proteína, el carbohidrato que es quiral, puede tener en su forma de lactato o L-lactato. A nivel fisiológico, nosotros lo que producimos es L-lactato, y cuando los niveles son mayores de 2, hablamos de una hiperlactatemia, ¿cierto? Que puede ser de tipo A, secundaria a una hipoxia tisular, o de tipo B, sin hipoxia. Lo más frecuente es, en el contexto perioperatorio, pues con el choque, el sangrado, el trauma, la hipoxemia, que cursemos con hiperlactatemias de tipo A, pero también hay que tener presente que secundario a enfermedades hepáticas, a alteraciones del metabolismo, a la misma cetoacidosis también, síndrome de lisis tumoral, a la metformina que inhibe el complejo 1 de la cadena de fosforilación oxidativa, problemas mitocondriales, nos van a dar es hiperlactatemias de tipo B, que hay que tener en cuenta. No toda hiperlactatemia es por hipoperfusión. Y tenemos también, por otra parte, una hiperlactatemia de tipo D en esos pacientes con intestino corto, donde la producción bacteriana de esos secundarios de esos carbohidratos que no son absorbidos, pues va a dar este lactato. Y recordar también este punto, que como decíamos, no solo es hipoperfusión lo que produce la hiperlactatemia, también es el mismo metabolismo, un estado hipercatabólico
con una epinefrina, una adrenalina endógena, o también administrada como en la UCI de forma exógena, los pacientes que están con infusiones de adrenalina, por ejemplo, esto va a activar los receptores de los beta-2 adrenérgicos, va a aumentar los niveles de AMP cíclico, esto va a activar la glucólisis y también se va a producir fisiológicamente más lactato, que hay que tener en cuenta. A pesar de que haya producción de lactato que no es por hipoperfusión, se ha visto en un sinnúmero de publicaciones que lo podemos utilizar como un papel pronóstico muy importante. Está claro su papel en sepsis, donde hay metaanálisis que ya nos han aclarado que un lactato mayor o igual a 2 se asocia con mayor mortalidad intrahospitalaria, y por eso es que en las guías como Surviving Sepsis nos proponen dentro de los bundles medir el lactato y hacerle seguimiento a su depuración. Y en el contexto perioperatorio también hay un montón de publicaciones, como un estudio prospectivo de pacientes de cirugía abdominal mayor, donde miraron cómo les iba, con qué nivel de lactato entraban, cómo les iba a las 4, 12, 24 horas. Y aquí reportaron, por ejemplo, que a las 12 horas niveles desde puntos de corte como 1.35, de ahí hacia arriba, ya se asociaba con peores complicaciones. Niveles mayores de 1.85 aumentaban la mortalidad de forma estadísticamente significativa. Y en el contexto de cirugía cardiovascular, que esto ha sido un poco también debatido, se ha encontrado que se produce una hiperlactatemia temprana y una hiperlactatemia tardía. Se define temprana como la que se presenta en las primeras 6 horas de ingreso a UCI, con puntos de corte de lactato a partir de 3. De ahí para arriba se asocia con mayor mortalidad y complicaciones, recordando, bueno, en el contexto temprano, porque esto se confundía con el hallazgo de hiperlactatemias tardías después de 6 a 12 horas de ingreso a UCI, que se ha visto que es un fenómeno fisiológico, se produce en estos pacientes después de circulación extracorpórea, es un evento que es benigno y resuelve en 24 horas. Hay otras publicaciones, otros estudios más recientes que, además de mirar puntos de corte, lo que miran es cuántas veces se les aumenta el lactato, y esta publicación con 779 pacientes de cirugía cardio vieron que en el intraoperatorio, si el lactato basal aumenta 3 o más veces, se triplica ese valor, eso tiene un peor pronóstico, más días de estancia en UCI, mayor mortalidad, mayor falla renal, por ejemplo. Y cuando seguimos el lactato en el tiempo, eso se ha visto ya con revisiones sistemáticas de un sinnúmero de clases de pacientes, modelos quirúrgicos de cirugía general, cirugía cardio, trauma, sepsis, posparo, que el no depurar el lactato, el tener niveles persistentemente elevados, les confiere peor pronóstico, ¿cierto? Definir ese grado de depuración también ha sido un poco debatido. Lo que se ve más difundido es depurar o bajar los niveles de lactato más mayor o igual al 10% en la primera hora, o pues el 20% en 2 horas. Pasando a otro tema, otro tipo de acidosis con anión GAP elevado que tenemos que tener ahí en el radar, como en el caso clínico que les presenté, es la cetoacidosis por inanición. Aquí en Colombia también hay otro caso publicado en la revista colombiana de anestesia en el 2014, donde describen el caso clínico de un paciente de 71 años, llevaba 48 horas sin comer por dolor abdominal, lo llevan a una colecistectomía y sale a la UCI con soporte vasopresor, cada vez soporte más alto, y esa acidosis cada vez empeorando más. No era hipoperfusión, no tenía hiperlactatemia, le midieron unos cuerpos cetónicos en orina y estaban positivos. ¿Cómo se explica entonces esta cetoacidosis? Esos pacientes con ayunos prolongados que cursan con hipoglucemias empiezan a hacer lipólisis. Esa lipólisis lleva a la oxidación hepática de ácidos grasos, a la producción de cuerpos cetónicos como son el hidroxibutirato y acetoacetato, pues, y esto nos lleva a la acidosis. A pesar de que esto no es tan frecuente, la incidencia es menor, de alrededor del 5%, lo tenemos que tener ahí entre las posibles causas en sala de recuperación y en UCI de los pacientes que salen de cirugía y tienen pues una acidosis que no le encontramos la causa. Nosotros no tenemos forma de medir hidroxibutirato directamente, pues podríamos partir básicamente unos cuerpos cetónicos en orina. Y recordar que estos casos pues mejoran francamente, como en este caso, le empezaron dextrosa al 10% y a las 12 horas ya tenía un pH hacia rangos de normalidad. También tenemos que tener presente la posibilidad de que se presente una cetoacidosis euglucémica en esos pacientes que vienen tomando los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2. Cada vez van a ser más frecuentes por sus beneficios en los pacientes con falla cardíaca y con diabetes. Tenemos una revisión sistemática reciente donde miraron con 16 estudios, más de 31.000 pacientes, que el tomar SGLT2 se asocia con un RR de 3.7, estadísticamente significativo claramente para el desarrollo de cetoacidosis euglucémica. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos reportes de esto?
porque en estos pacientes se mezclan varias cosas que los lleva a la cetoacidosis. Un déficit relativo absoluto de insulina, más un aumento de las hormonas contrarreguladoras del estrés, y van a ser llevados a cirugía, ¿cierto? Y vienen tomando estos medicamentos que estimulan, se ha visto que estimulan la secreción de glucagón y les reduce la excreción de los cuerpos cetónicos. A pesar de que tampoco es que sea tan frecuente, la incidencia es del 2,6 al 3,2% de los pacientes que cursan con cetoacidosis diabéticas, pues hay que tenerlo también en el radar de otras posibles causas de acidosis con anión GAP elevado. La recomendación con estos medicamentos ya es suspenderlos 3 días antes de una cirugía electiva y tener presente que a pesar de que se suspendió el medicamento, el efecto puede persistir 8 a 10 días. Aún así, pues se suspendió y todo, el paciente puede hacer igual la acidosis. Es un diagnóstico de exclusión, pues hay que descartar la hiperlactatemia y otras posibles causas, pero para que lo tengamos todos presentes. Y finalmente otras causas de anión GAP elevado, que no se nos olvide el síndrome de infusión de propofol, en pacientes críticamente enfermos que vienen recibiendo propofol de forma prolongada. Se ha descrito como factor de riesgo una infusión de 4 miligramos por kilo hora por más de 48 horas. Pero se ha visto que esto varía mucho, incluso con dosis de inducción. Encontré reportes de 100 miligramos dosis única y hacen síndrome de infusión de propofol. Puede ser una respuesta pues, rara al medicamento. El caso es que paciente expuesto a propofol, que posterior a esto desarrolla una acidosis metabólica con anión GAP elevado, que empieza a hacer hipercalemia, rhabdomiólisis, una insuficiencia cardíaca aguda, de forma, pues no hay otra causa que lo explique, pues la noxa puede ser esa exposición a propofol y sus efectos a nivel mitocondriales. También tener presente dentro de nuestras posibilidades, pues dentro de nuestro espectro de etiologías, la rhabdomiólisis en cirugías prolongadas. A pesar de que los pacientes no fueron politraumatizados, no tienen un síndrome compartimental, el tener cirugías mayores de 6 horas con una posición inusual, por ejemplo, una cirugía en decúbito lateral con todo el peso sobre un muslo, puede llevarlos a rhabdomiólisis, cursar esos pacientes en el posoperatorio con acidosis metabólica, la mioglobinuria, el dolor muscular franco, y si se le miden unos niveles de CPK, pues claramente van a estar aumentadísimos, con la necesidad de hacer nefroprotección y dejarlos con líquidos en UCI. Dejando de un lado todas esas acidosis con anión GAP elevado, recordemos también que si el anión GAP está normal, menor de 12, pues también tenemos que tener en consideración que puede ser el paciente es un paciente con insuficiencia renal, tiene algún problema para excretar los hidrogeniones, que puede ser la causa, o viene presentando pérdidas gastrointestinales de bicarbonato por diarrea, o tiene una ileostomía que explique esa pérdida del bicarbonato, o viene recibiendo grandes infusiones de solución salina. Se ha visto que volúmenes altos, más de 30 mililitros por kilo, pues es lo que nos predispone a esa acidosis hiperclorémica. Y el defecto deleterio a nivel renal se explica por esas concentraciones en la arteriola aferente que van a hacer vasoconstricción, disminuyendo el flujo sanguíneo renal y disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Si esto nos aumentara el riesgo, como decimos hasta aquí, de una lesión renal aguda, sabemos que cursar con este diagnóstico va a empeorar el pronóstico del paciente, porque se asocia a mayor riesgo de enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares, mortalidad intrahospitalaria a largo plazo. Pero los estudios son muy contradictorios en esto. No se ha demostrado directamente que todos los pacientes con acidosis hiperclorémica hagan la lesión renal, ¿cierto? Y las conclusiones son contradictorias en este punto. Por mostrarles un ejemplo, este estudio del año pasado de pacientes de cirugía cardio que desarrollaron acidosis hiperclorémica, comparándolos con los que no tuvieron hipercloremia, pues no encontraron mayor diferencia a nivel de la lesión renal. Y este otro estudio un poco más grande del Critical Care del 2018, con muchos más pacientes, un estudio observacional retrospectivo con 7.991 pacientes, perdón, compararon los de hipercloremia con los de no hipercloremia. El tener una hipercloremia no era factor de riesgo para una lesión renal aguda, por ejemplo, en este estudio, pero algo que hay que tener en cuenta es que, miren, en esos pacientes con enfermedad renal crónica, CADIGO mayor o igual a 3, que empiezan a acumular niveles de cloro más altos, encontraron un punto de corte de cloro que aumentaba más de 6, a partir de ahí sí era factor de riesgo para una lesión renal aguda. Entonces, independiente de que si se la hagan o no, pues tener precaución en esos pacientes renales crónicos con la administración de solución salina en el perioperatorio para no cursar con este posible evento adverso. Y por su parte, el papel del bicarbonato al fin en esto en que vamos. También encontramos publicaciones a favor, otras publicaciones en contra,
Esta, por ejemplo, de enero de este año, un estudio retrospectivo con 512 pacientes encontró que esos pacientes sépticos con acidosis metabólica por hiperlactatemia, el ponerles infusiones de bicarbonato mejoraba, reducía la mortalidad en UCI y la mortalidad intrahospitalaria. Pero hay otras publicaciones más grandes, metaanálisis, que dicen que esto no tiene ningún impacto. Uno de los referentes académicos que tenemos, una de las publicaciones, es el Vicari-Q publicado en el 2018. El único RCT, pues hasta la fecha, así, con el que podemos basarnos objetivamente. Aquí cogieron 26 UCIs en Francia y aleatorizaron a los pacientes que cursaban con acidosis metabólicas con un pH menor de 7,2, con un bicarbonato menor de 20 en sus primeras 48 horas de ingreso a UCI, con un SOFA mayor de 4 y un lactato mayor de 2. Los aleatorizaron en una razón 1:1 para manejo con bicarbonato y sin bicarbonato. Encontraron que no habían diferencias en la mortalidad a 28 días, que sí había una tendencia a menor necesidad de terapia de reemplazo renal en esos pacientes de UCI, y en donde sí se logró evidenciar el beneficio para tenerlo en los pacientes que ya venían cursando con lesión renal CADIGO 2, aquí 2 o 3. Ahí sí hay una mayor sobrevivencia en esos pacientes en los que se les pone el bicarbonato, esos pacientes acidóticos. Entonces, con lesión renal aguda, ahí es donde tenemos evidencia de que sirve más la infusión de bicarbonato. Explicado esto, con menor tiempo de exposición a vasopresores y menor necesidad de terapia de reemplazo renal, que mejora los desenlaces. Dejando de un lado entonces ya la acidosis metabólica, todo este espectro pues, de etiología que podemos tener, cursamos ahora con, si el trastorno fuera por un aumento en el CO2, una acidosis respiratoria, entonces ¿cómo enfocamos eso? Porque pueden ser patologías agudas o crónicas, la historia clínica nos dirá hacia dónde es el posible diagnóstico, y el examen físico, lo que estamos evidenciando con el ventilador, con la clínica del paciente, pues nos va a orientar hacia si es una obstrucción de la vía aérea, una depresión del centro respiratorio, o es una causa neurogénica, un defecto restrictivo. También los hallazgos en el intraoperatorio, hubo un neumotórax, pues, según las invasiones que pusimos, si es una cirugía de tórax, tenerlo en mente, un hemotórax, un tórax inestable, un paciente que ya viene cursando con un SRA. Y una forma práctica también de orientar este diagnóstico es partir en esos gases arteriales, además de todo el análisis del estado ácido base, es partir de la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Si la diferencia alveolo arterial es normal, no hay un trastorno ahí a nivel del intercambio gaseoso como tal, entonces tenemos que pensar que es un trastorno central, algo a nivel neurológico, o el paciente está bajo sedación, o lo dejamos en sala de recuperación todavía bajo acción opioide y está reteniendo CO2 y va a cursar claramente pues, con una acidosis respiratoria, o si la acidosis es con una diferencia alveolo-arterial aumentada, ahí ya es una patología a nivel del intercambio alveolo-capilar, podemos estar cursando con una neumonía, por ejemplo. Entonces, viendo todo este panorama, todo el análisis sistemático, tener en mente estas posibles causas a las que nos vamos a enfrentar como anestesiólogos en unidades de cuidados postoperatorios y en UCI. Si el trastorno es por aumento del CO2, las acidosis respiratorias, descartar. Fundamental, bloqueo neuromuscular residual, una parálisis ahí, una depresión respiratoria por efecto de la sedación, obstrucciones en vía aérea, laringoespasmo, broncoespasmo. La clínica y los medicamentos que usamos pues nos darán aquí la respuesta y obviamente la conducta, pues el manejo. Por su parte, si el trastorno es por bicarbonato o hace exceso, estamos ante una acidosis metabólica, partir de ese análisis juicioso de si es un anion gap elevado, empezar a descartar causas, que la clínica también nos orienta hacia dónde va la cosa. Es un paciente chocado, un choque hipovolémico con una hiperlactatemia, pues empezamos la reanimación. Si es una cetoacidosis, recordar esos ayunos prolongados, o si es uremia o rhabdomiólisis con cirugías prolongadas. Y si es una acidosis con anion gap normal, pues secundaria hipercloremia, es la otra etiología a tener en mente. Como mensajes claves, tener siempre presente que la acidosis posoperatoria es muy frecuente. Vimos, como les mostré al principio, hasta el 60% de los pacientes cursan con acidosis en el posoperatorio. Es un marcador de morbimortalidad claramente. Confiere peor pronóstico las acidosis metabólicas hiperlactatémicas, ¿cierto? Más que la hipercloremia. Y si tenemos un paciente con ese análisis sistemático de los gases arteriales, que sabemos que tiene una acidosis con anion gap elevado, y no es por hiperlactatemia, empezar a buscar otras causas. Que no se nos pierda del radar esa cetoacidosis euglucémica, la cetoacidosis por inanición, como les explicaba,
Y con respecto al bicarbonato, considerarlo en acidosis con pH menores de 7,2 y pacientes que cursan con lesión renal aguda, como nos lo demostró el Bicar-IQ. Muchas gracias a todos por su atención. Con este código QR, escaneándolo con el celular, pueden descargar una infografía donde van a encontrar todas esas fórmulas que les traté como de sintetizar para el análisis sistemático de los gases arteriales.